Ahora vamos a buscar una prueba para el método inferior para factorar un trinomio en la forma x cuadrado más bx más c, cuando a no es igual a 1, y a, b, y c son relativamente primer. Significa que no hay factores comunes. Ahora, el método inferior es una forma de factorar un trinomial, cuando a no es igual a 1, factorando un trinomial cuando a igual 1. Comenzaremos verificando que nuestro trinomial es factorable. Para hacer esto, vamos a dejar igual m veces n, dejaremos c igual p veces q. Y dejaremos igualar la cantidad de mp plus nq. Así que si intentas factorar este trinomial utilizando el método de prueba y error, sabemos que factoraría en dos factores binomiales, donde los primeros términos de los factores binomiales vendrían de los factores de mnx2. Dejemos este igual de 1010 y este igual de nx. Y los segundos términos de los factores binomiales vendría de los factores de pq, así que la suma del producto interior y del producto exterior sería igual al medio plazo, o en este caso, la cantidad mp más nq veces x. Para utilizar los factores de pq, utilizaremos más q aquí y más p aquí. Compruebe esto. Aviso que el producto exterior es mpx y el producto interior es nqx. Danos el medio plazo. Así que esto verifica que este trinomio es factible. Ahora lo que hacemos es factor esto utilizando el método inferior, y verificar que los factores binomiales serían lo mismo. Para factorar un trinomial utilizando el método inferior, cuando a no es igual a 1, escribiremos esto para que a igual 1, así que reemplazaremos al coeficiente líder con 1. Y luego reemplace el término constante, c, con a veces c, o en este caso mnpq. Para que nos daría el trinomial 1x cuadrado más el término medio mismo. La cantidad mp más nqxx más otra vez, estamos reemplazando este término constante con a veces c, que en este caso sería mnpq. Ahora, el próximo paso en el método inferior es factorar este trinomio con el coeficiente líder de 1. Así que esto factoren dos factores binomiales. Los primeros términos de los factores binomiales vendrá de los factores de x cuadrados, que serán x y ahora queremos los factores de c que añaden b, o en este caso los factores de mnpq, que tienen una suma de mp plus nq. Así que usemos nq más aquí y más mp aquí. Ahora, recuerda, este no es el mismo trinomio, por lo que el próximo paso en el método inferior es dividir los términos constantes de los factores binomiales por el valor original de a, que en este caso fue monseñor. Así que vamos a dividir esto por mn, y luego dividir esto por monseñor, y ahora el próximo paso en el método inferior es simplificar estas fracciones. Aviso, aquí tenemos un factor común de n, y aquí tenemos un factor común de m, y ahora está la razón por la que se llama el método inferior. Vamos a mover los denominadores simplificados a la posición del coeficiente de x, así que vamos a mover este m hacia aquí, así tendremos 1010 plus q, y luego mudaremos a la posición del coeficiente de x aquí, dejándonos con nx plus p. Por lo tanto, otra vez, escribemos esto como 1010 plus q veces la cantidad nx plus p. Y este es el método inferior para factorar un trinomial, cuando a no es igual a 1, cambiando a un trinomial cuando a igual 1, y luego dividiendo los términos constantes de los factores binomiales por el valor divisional de a, simplificando y luego moviendo los denominadores al coeficiente de las x, y aviso de que los factores binomiales aquí y aquí son los mismos, probando que el método inferior funciona. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.